la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, la música es una parte importante en la adoración de la Iglesia. Sin embargo, la música de la Iglesia del Nuevo Testamento es diferente a la que se realiza frecuentemente en las denominaciones de hoy. La música que se realiza en la casa de Dios es a capella, es decir, sin el acompañamiento de ningún tipo de instrumento musical. No se introdujo la música instrumental hasta el VII siglo d.C. Los escritos de los así llamados padres de la Iglesia no indican que se haya introducido la música instrumental en los primeros siglos de la existencia de la adoración cristiana. Pudo haber algunos individuos que hablaban acerca de esto, pero el uso de la música instrumental en la adoración a Dios nunca fue una práctica aceptada durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia. En el siglo X se la aceptó como una parte de la adoración cristiana. Los instrumentos causaron tal división en ese tiempo que la Iglesia Ortodoxa Oriental nunca pudo aceptarlos y todavía no los acepta. Cuando se introdujo gradualmente el uso de instrumentos musicales en los servicios de adoración de varias denominaciones, hubo predicadores prominentes en las denominaciones que se opusieron a su uso. Cuando llegó la Reforma protestante en el siglo XVI, incluso algunos de los más grandes reformadores, como Juan Calvino, John Wesley y Martín Lutero, se opusieron agresivamente al uso de la música instrumental en la adoración. Estimo y admiro la música como ciencia, pero abomino y aborrezco los instrumentos musicales en la casa de Dios. Este es un abuso de la música. Y aquí yo registro mi protesta en contra de tales corrupciones en la adoración del autor del cristianismo. No tengo inconveniente con los instrumentos musicales en nuestras capillas, siempre y cuando no se oigan o vean. Aunque ciertamente es digno mencionar que varios eruditos antiguos condenaron el uso de los instrumentos musicales en la adoración, es más importante señalar que el Nuevo Testamento no autoriza su uso en ningún lugar. Cuando se trata de decidir qué hacemos en la adoración, cuál es el plan de salvación o cómo debería estar organizada la Iglesia, se debe determinar todas estas cosas, no por el voto popular de hombres no inspirados, sino al responder la pregunta, ¿qué dijo Jesús acerca de esto a través de sus apóstoles y por medio de sus propias palabras en su ministerio terrenal? Por tanto, ahora que sabemos lo que Él dijo, estamos dispuestos a aceptar su autoridad y hacer lo que Él dice de la manera que lo dice. Los mandamientos del Nuevo Testamento en cuanto a la alabanza a Dios no incluyen la música mecánica. De hecho, en Efesios 5:19 aprendemos que la palabra salmos, que se usó para traducir la palabra salo, significa literalmente cantar en forma exclusiva. Esa es la manera exacta en que Walter Bauer la tradujo en su reconocido diccionario griego. Cuando Dios dio el mandamiento específico a cantar, eso excluyó automáticamente todos los otros tipos de música. La razón por la que no usamos instrumentos musicales es porque no se autoriza. A menudo la gente dice, pero la Biblia no dice que no lo hagamos. Eso no tiene nada que ver. Suponga que se levanta en la mañana, se siente mal y va al doctor. El doctor le receta azufre. Usted lleva la receta al farmacéutico. El farmacéutico piensa, la receta dice azufre, pero también añadiré un poquito de penicilina. Usted le pregunta, ¿por qué hizo eso? Él contesta, la receta no decía que no podía hacerlo. Eso no tiene nada que ver. Todo lo que debía darle es lo que el doctor recetó. La única manera de saber lo que a Dios le agrada es preguntar, ¿qué dice su palabra? Cada versículo en el Nuevo Testamento que aborda la música en la adoración hace referencia a la música vocal. Eso es lo que se autoriza y nada más. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Noé que hiciera el arca de madera de gofer, eso excluía cualquier otra clase de madera. Ciertamente, la música distintiva de la casa de Dios es a capella, es decir, sin el acompañamiento de instrumentos musicales. Pero ¿qué acerca de antes del establecimiento de la Iglesia del Señor? ¿No menciona el Antiguo Testamento los instrumentos musicales? Sí los menciona,
Pero el Antiguo Testamento reflejaba un sistema muy básico, un sistema carnal según Hebreos 9:10. El Antiguo Testamento contenía los sacrificios de sangre, contenía la quema de incienso. El Antiguo Testamento tenía un sacerdocio tribal físico por el cual la gente común se acercaba a Dios. Pero ese sistema carnal fue quitado, como el escritor de Hebreos declara en el capítulo 9 de su escrito. El régimen del Antiguo Testamento fue sustituido por un sistema espiritual. Entonces, el que busca la verdad no tiene el derecho de ir más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es importante. Así como Dios ha especificado cómo se debe utilizar el fruto de la vid y el pan en la cena memorial del Señor, Él ha especificado que se cante en vez que se toque un instrumento. Estoy seguro que ninguno de nosotros añadiría arroz y Coca-Cola a la cena del Señor, aunque nos gusten y aunque Dios no los haya prohibido específicamente. Entonces, ¿qué opina acerca de añadir arroz, Coca-Cola e instrumentos musicales en la adoración? ¿Sería eso realmente aceptable? Los cristianos del primer siglo disponían de instrumentos musicales, pero ellos escogieron no usarlos como parte de su adoración. Esta fue una característica extremadamente distintiva de la Iglesia del Señor en ese tiempo. Amigo, déjeme preguntarle otra vez. Las marcas distintivas de la música a capella y de las otras formas singulares de adoración. Seguir la autoridad apostólica que los escritos del Nuevo Testamento revelan no es una opción. Se debe seguir y obedecer lo que está escrito allí. Y según un principio del Antiguo Testamento encontrado en Deuteronomio 4:2, no debemos añadir a la palabra de Dios. También se encuentra este mismo principio en el Nuevo Testamento. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, mi amigo, déjeme preguntarle algo. ¿Ha añadido usted o los que adoran con usted algo a la casa de Dios que Dios nunca proyectó o autorizó? Recuerde, en Juan 4:24, Jesús dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. También hemos aprendido, según Juan 17:17, que la palabra de Dios es verdad. Por tanto, debemos adorar a Dios según la verdad, según la palabra de Dios. ¿Está usted adorando a Dios según la verdad? ¿Es parte de una iglesia establecida sobre la verdad? Recuerde que Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».